Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, por la bendición de nuestro estudio de este cuarto día de la semana. Amén. Les decía, estamos estudiando el libro de Matatiyahu, conocido también según la Besorá de Lucas, mal llamado Evangelio de Lucas, lo trata como le vive en Alfeo, al español o latino como Mateo. Yo sé que los nombres propios no tienen ni traducción ni transliteración, pero ahí vamos. Bien, el Yom Harví pasado, el martes pasado, yo no pude dar la enseñanza porque, por algunas razones de mi vista. Pero hoy sí, y la vez pasada, Haber Shaul les leyó Mateo 9, del 18 en adelante. Él leía y decía: un dirigente principal se postró ante él diciéndole: mi hija acaba de morir. Ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. En el verso 19 dice: y se levantó Yahshua y le siguió con sus discípulos. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre, o sea, cambia un poco el texto, desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente el manto, seré salva. Pero Yahshua, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Después sigue el relato de la niña que el principal fue a hablar con Yahshua y dice: al entrar Yahshua en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apártense, porque la niña no está muerta, la niña duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Esto fue lo que leímos el martes pasado. Bien, hoy vamos a explicar. Vino un principal, dice. Lógicamente, principal de entre los judíos. ¿Sí? Principal dentro de los judíos. Y se postró ante él. En otras versiones bíblicas dice se arrodilló, pero usted sabe que el concepto arrodillarse no es un concepto hebreo. Entonces se postró ante él. Además, se postró no para adorarlo, sino para darle honor y honra, reconociendo que era un gran sabio y lo considera un profeta. Es decir, le daba cabod. Y fue a buscarlo porque consideraba a Yahshua como un profeta, como un nabí, que podía darle vida a su hija que había muerto. En el verso 23, saltándonos de la mujer del flujo, verso 23 dice, sigue la narración de lo de la niña. Y dice que cuando llegó Yahshua, tocaban flautas y la gente hacía gran alboroto. Y era una práctica judía, realmente, que cuando alguien moría, se tocaba música. En este caso se tocaba flauta. Yo me recuerdo que hay un texto donde Yahshua dijo: tocaron flauta y ustedes no bailaron. Sí, entonces era una práctica judía, inclusive cuando había un entierro judío, o sea, un sepelio judío, a veces se pagaban a personas que fueran llorando. O sea, es una tradición de hace años, pues de hace miles de años, y nosotros podríamos decir hoy en día, ya en el siglo XXI, pero qué locura hacer eso. Pero esos eran los tiempos, ¿verdad? De antes. Como para nosotros es una locura que se vele una persona 3, 4 días, ¿verdad? A menos que haya un motivo. Eso sí, como en el caso de Abraham y Sara, que esperaron que Abraham llegara. Según recuerdo, dice que 8 días esperaron. No enterraron a Sara hasta que Abraham llegó. Pero esos son casos muy especiales y muy particulares.
Entonces ahí estaban tocando flauta. Y cuando dice había gran alboroto, no podemos imaginarnos que había problemas, sino que alboroto significa que hay situaciones cuando alguien fallece, que empiezan el dolor empieza a manifestarse de una manera a veces muy exagerada. Entonces era una práctica judía que cuando les decía que cuando alguien moría se tocaba música. En ocasiones les decía contrataban a personas que lloraran. Y les vuelvo a repetir, esto no era un mandamiento. O sea, esto no es un mandamiento que hay que hacerlo, es una halajá rabínica. Bien, y Yeshua le dijo a la niña que dormía, o sea, le dijo que la niña dormía, perdón, y se burlaban de él. Pero recordémonos que esto no es nada de sorprendernos que Yeshua haya vuelto a la vida a la niña, porque eso también lo hizo el profeta Elías, Eliahú. Según está narrado en el libro de Primera Reyes, capítulo 17, del 8 al 24, está escrito lo que hizo el profeta Elías con el hijo de la viuda de Serepta y cómo éste revivió, pues había muerto. Usted lo puede leer la historia en Primera Reyes 17, del 8 al 24. En este caso, entonces, no pretendo restar mérito a nuestro Mashiach Yeshua, sino afirmar lo que es posible dentro del pueblo de Israel. Es posible dentro del pueblo de Israel. Una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, dice, tocó el manto. Recordémonos, Javerín y Ecarín, cuáles son los atuendos judíos. Entonces él llevaba su manto. ¿Y qué llevaba en el manto? Los sisit. Entonces esta mujer le tocó los sisiyot. Entonces el judío siempre usa el talit y en el talit están los sisit. Entonces esta mujer de flujo le tocó los sisit a Yahshua. Sabemos por enseñanzas que los sisiyot tienen una fuerza espiritual muy grande. Y Yahshua le dice, tu fe te ha salvado. Ahora bien, recordémonos que es fe. Fe es creer en la Torah y hacer lo que la Torah dice. Aquí alguien podría contradecir y decir, no, pero ahí está escrito la palabra fe. Sí, porque ella creyó que Yahshua lo podía salvar de ese flujo de sangre y actuó y accionó, porque fe es creer y hacer. Nosotros le enfocamos más en el concepto de Torah, pero el que cree, hace, actúa. Por ejemplo, nosotros creemos en los mandamientos de Hashem, creemos los mandamientos y actuamos en los mandamientos, porque eso es fe. Ahora bien, muchas personas, les decía la vez pasada, se equivocan con el concepto de fe y colocan el libro de Hebreos capítulo 11 cuando dice, es pues la convicción de lo que se espera y la certeza que no se ven. Pero lo dejan solo ahí, no siguen leyendo los párrafos, no siguen leyendo los textos, pero sigue diciendo, por fe, Abraham dejó la tierra de Ur de los Caldeos para ir a una tierra que él no conocía. Solo voy a tomar este texto como ejemplo. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó al Eterno. ¿Y qué hizo? Actuó y iba a un lugar que no conocía. Entonces fe es creerle a Hashem y hacer lo que Hashem dice. Por ejemplo, si guardamos los mandamientos, somos personas de fe, porque hacemos los mandamientos porque tenemos fe. Pero muchas personas se confunden con la fe porque dicen, yo tengo fe que este año voy a comprarme mi casa. Está bien, porque cree en Hashem y hace lo que Hashem dice. Ahora usted actúa en confianza, en lo que se llama en hebreo bitajón. Usted tiene la confianza que va a ser su casita y que Hashem lo va a apoyar o la va a apoyar, porque es una mujer fiel a Hashem. Y cuando uno es fiel a Hashem, Hashem está con uno. Si uno no es fiel a Hashem, no está con uno. Eso está claro en varios textos de la Torá. Aún en Mishneh Mashiach, en el nuevo, mal llamado Nuevo Testamento.
porque Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Por eso está escrito, les decía la vez pasada, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de Él. Pero ¿qué es habitar al abrigo de Él? Es hacer los mandamientos, ser obediente. Y a ti puedo poner varias ilustraciones. Por ejemplo, si usted tiene dos hijos, uno es obediente y el otro es rebelde. O sea, viene usted y dice, ese mi hijo rebelde no me hace caso. Yo le digo que venga a las 9 de la noche, viene a la 1, pero hay otro que es humilde y llega temprano. Le obedece a usted. Usted se satisface más con aquel que le obedece que aquel que le desobedece. Entonces, igual tomando como base esta ilustración, igual es el Eterno con nosotros. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos, Él se agrada con nosotros. Pero cuando desobedecemos, dice que al altivo lo mira de lejos. El pecado aleja a Hashem de uno. Entonces, esta mujer era una mujer de fe. Y le dijo, tu fe te ha salvado. Ahora bien, ¿de qué lo salvó? ¿De qué la salvó? Es lógico reconocer que la salvó de su enfermedad, porque actúa en confianza para ser salva. Salva de su enfermedad. No, Javerín y Karim, que salva porque se va a ir al cielo y si no se va a ir al infierno. No tiene nada que ver esto. Aquí está siendo salva de su enfermedad. Por eso, en este mismo libro de Mateo, yo les he enseñado qué es salvación. Las personas no saben ni qué es salvación. Dicen, me salvó de la condenación eterna. No hay condenación eterna. No hay un texto que dice, yo sé, que los malos serán trasladados al infierno. ¿Qué es infierno en el concepto hebreo? Es Gehenna, es un lugar es un momento de sufrimiento. Por ejemplo, si una persona aquí está sufriendo, está en un infierno. Entonces, hay que ver el concepto hebreo, no el concepto griego, ¿sí? Lo que sea. Podría recordarles entonces las enseñanzas pasadas sobre las enfermedades también. O sea, quien se enferma, porque se enferma, porque todo es bueno. Hanzule Tobá, todo es bueno. Si uno se enferma, es bueno. Todo es bueno. Alguien podría decir, ¿cómo ser bueno enfermarme? Sí, porque a través de la enfermedad uno se acerca más al Eterno. Todo es bueno. Pero solamente hay que volver a escuchar las enseñanzas que yo les he dado anteriormente en este mismo libro de Matapiajo para poder comprender lo de las enfermedades. Ok. La fama de Yahshua entonces empezó a difundirse por toda aquella tierra. ¿Qué tierra? La tierra de Israel. De hecho, indudablemente, todo fue hecho. Todo lo que Yahshua hizo para que las ovejas perdidas de la casa de Israel despertaran, tanto de Judá como de Efraín, tanto de Judá como de las 10 tribus perdidas. Y ya para finalizar, en el judaísmo, ya el judío no se basa en milagros para creer. El judío no se basa en milagros para creer. El judío le cree a la Torá. Y si existiera un milagro que contradijera la Torá, el judío lo rechaza rotundamente. Lógicamente, nosotros también. La vez pasada les decía yo, no sé si en este mismo les decía, que a veces los milagros que se hacen fuera del judaísmo son para atrapar las almas, aprisionarlas y llevarlas cabalmente y no soltarlas del paganismo donde están. Yo les decía la vez pasada que si una persona cree en un ídolo o en un nombre o qué sé yo, fuera de la Torah, por supuesto, y es sanado, dice, yo nunca voy a dejar de creer en este ídolo, nunca voy a dejar de creer en este nombre. ¿Por qué? Porque me sanó de un cáncer, me sanó. Entonces las enfermedades a veces son esclavitud para que la gente no salga de su paganismo y de su idolatría. Por eso el judío cree en la Torah, no cree en los milagros. Sí, se cree en los milagros, como decía un rabino en su oportunidad, que un gentil se acercó y le preguntó, ¿ustedes los judíos creen en los milagros? Entonces él le contestó, la pregunta sería, ¿ustedes los gentiles creen en los milagros que han sucedido en el pueblo de Israel? En el pueblo de Israel están manifestados los milagros más grandes. Partir el Yansú para que el pueblo de Israel pasara en seco, sea liberado de mano de los egipcios, sea liberado de los imperios mundiales. Nosotros, los judíos, creemos en los milagros, pero no basamos nuestra fe
no basamos nuestra fe en los milagros, sino que los basamos en nuestra sagrada y bendita Torá. Muy bien. Shalom Alejen Gabarín, espero en el Eterno haberme dado a entender. Ahí me escribe si tiene alguna duda, me pregunta y yo con la ayuda del Eterno, inspiración de Ruach HaKodesh, trataré la manera de responderles. Shalom Alejen. Shalom Alejen a todos.